Bueno, yo voy a tratar de, con este título tan provocativo, se ve que no hemos provocado mucho al público, pero en cualquier caso, el título trata de decir que lo que quiero hablar es del paisaje natural y sus valores, y contraponerlo a un poco un cierto desprecio que hay por el patrimonio vegetal. Desprecio que a veces nace nada más del desconocimiento y a veces de la poca investigación aplicada que se ha hecho muchas veces en la flora y en la vegetación territorial. Pero bien, sobre eso quiero hablar y sobre todo voy a poner muchas fotografías y voy a tratar de hacer lo más parecido a un paseo por el paisaje vegetal de Madrid. Cuando me puse a preparar la charla, de repente me di cuenta que tenía que hacer unos agradecimientos, porque lo que voy a contar, desde luego lo aprendí clarísimamente de Salvador Rivas Martínez, fue mi director de tesis y fue mi antecesor en la cátedra que hoy ocupo en la Universidad Complutense, pero básicamente porque es la persona que conoce el paisaje, entre las que yo he tratado, es Salvador Rivas la persona que mejor conoce el paisaje. Y me divertí mucho aprendiendo. Y como me divertí aprendiendo, se lo quiero agradecer. También tengo que agradecerle a don Enrique Sánchez Monge, que fue mi profesor de genética, magnífico profesor, pero no quiero agradecérselo porque fuera profesor de genética, sino porque hizo, en este momento es lo que quiero destacar, un diccionario de agronomía donde todavía no hay, lo uso siempre para preparar las clases. Es un diccionario extraordinario, porque para todas las plantas que he ido a buscar allí, me da todos los nombres vulgares que se utilizan en España y en América Latina, pero es que da todas las correspondencias con las que el mismo concepto en inglés. Entonces, eso es muy insólito. Es un libro magnífico y como me ha ayudado tanto, pues yo le agradezco a don Enrique, pobre que ya murió. Ambos eran académicos de esta casa, por eso uno en esta casa está todo el día aprendiendo de tanto sabio como anda por ahí. Y luego quiero agradecer a los profesores de instituto, porque me he encontrado con que en la red el trabajo de los profesores de instituto, en particular de los institutos públicos de Madrid, es impresionante. El trabajo que hay de sintetizar la información científica y ponerla para divulgar a los estudiantes y para divulgar en general. Hay un trabajo enorme, una cantidad de horas y además muy colaborada con los estudiantes. Son páginas algunas preciosas. También hay páginas muy buenas de investigadores que divulgan y lo cuelgan ahí. Es fantástico la posibilidad que hay ahora para preparar una charla como la que les voy a dar y por eso a todos ellos mi agradecimiento. Quiero hablar sobre todo de lo que es la cultura botánica, la cultura de la vegetación y la cultura del equilibrio ecológico. Todo ello tiene que ver mucho con la conservación del planeta, porque está todo completamente ligado y de las tres patas que tiene la sostenibilidad, una es la biodiversidad. Y el mantenimiento y conocimiento de la biodiversidad es algo de lo que hoy, en la cultura de hoy, no se puede prescindir. ¿Y por qué lo de los leones? Porque bellos son bellísimos, pero dan un miedo tremendo, es decir, no se les puede soltar en cualquier parte ni encontrarlos de cualquier manera. Por aquí, allá en el fondo, yo es que no me atrevía a acercarme más que esto, pero aquí, al parecer, había dos. Esto es en la sabana africana. En la sabana africana, en un momento de la parte de la sabana húmeda, en Kenia, ahí están muy bien los leones, y están bien no solo los leones, también los elefantes que andan por ahí entre unos y otros estableciendo sus competencias y sus cosas y su robarse la alimentación y su destrozarse como debe ser
Los búfalos, aparte de mozzarella, están también en África, están en su ambiente. Esto parece que no, todos ellos tienen que ver entre sí y todos ellos tienen que ver con la vegetación, con los frutos, con las características de los pastos, todo está ligado y eso es su ambiente natural. Aquí hay una... la naturaleza tiene unos ajustes muy, muy finos y esos equilibrios se traducen en defenderse unos de otros y, bueno, aquí supongo que los más, sobre todo las mujeres, verán que aquí hay una tarántula enorme, una tarántula mediterránea. Además hay líquenes y es el tronco de una encina. La armonía que ha podido alcanzar este ecosistema solo para que la tarántula despiste a los pájaros cuando ella va a comer los insectos que viven sobre los líquenes, es verdaderamente, a mí me parece fascinante. ¿Han visto la tarántula? A ver, este es el cuerpo de la tarántula, aquí están sus palpos, aquí están sus patas. Y, bueno, no sé si hay mucha luz, pero yo la veo, cuanto más me fijo, más la veo. Bueno, quizás es más fácil ver entonces la mariposa, sí. Es lo mismo, poco más o menos. Para que no se la coman los pájaros, ahí está ella, camuflándose entre los líquenes. Esto es el mimetismo o camuflaje. Es una parte enorme del ajustado equilibrio de las relaciones entre los seres vivos. Bueno, este es otro equilibrio distinto. Esta es la Gran Vía. Aquí la gente se encuentra también a gusto, ¿por qué no? Pero necesariamente son dos ambientes distintos. Lo que no se nos ocurre es soltar el león por aquí. Sin embargo, a los personajes que andan paseando por la Gran Vía les gustan los parques también. El Parque del Oeste es un parque magnífico. No es naturaleza abierta, pero es una naturaleza domesticada al gusto y al uso de cada ciudadano o de las sociedades más o menos que se lo pueden permitir. Y son bonitos también, unos más bonitos que otros. Aquí hay, digamos, poco respeto por las plantas autóctonas, hay poca, escasa representación en esta parte del Parque del Oeste. Hay otra parte del Parque del Oeste que es más interesante. En todo caso, el parque es un parque bonito. Y esto es la dehesa de la Villa, que después que la cerraron al tráfico es un parque maravilloso, donde esto es más que un parque, es lo que solemos llamar un arboreto, porque realmente conserva una parte de los árboles que son propios de ese territorio y otra parte es, digamos, más creativa por parte del urbanista o del jardinero y ha puesto allí otras cosas. Es una belleza tremenda la actual dehesa de la Villa. Y miren, no sé si son las ardillas introducidas, quizás sí, pero puede que no. Y aquí andan tan contentas. Es decir, es un arboreto, bastante clásico en el sentido arboreto. Y además, después que cerraron, también al tráfico, también hay incluso líquenes, es decir, que está recuperando un poquito el ambiente natural, el ambiente que le cae próximo de los encinares del Pardo, que están en cierto contacto. Para que podamos definir cuál es la vegetación, es decir, hablamos de vegetación natural, luego se las definiré un poquito mejor, pero no quiero perderme en esas palabras. En principio, la vegetación que hay en un territorio, en cualquier ecosistema, está condicionada básicamente por las temperaturas, por el clima, en sus dos aspectos clásicos, la temperatura y las precipitaciones. También es
la distribución de la temperatura a lo largo del año y la temperatura en relación con la precipitación, pero bien. En todo caso, ya sabemos que Madrid, la temperatura media de Madrid son unos 15 grados centígrados, la media, y oscila desde la meseta a estos 15 grados hasta la media de 7 y pico en los altos por encima de Cotos, del puerto de Cotos o del puerto de Navacerrada. Las precipitaciones en Madrid oscilan también muchísimo, de 450, en algunos puntos algo menos, hasta 1200 milímetros. Y la geología también es un factor que influye determinando la vegetación que aparece en un territorio. En unas plantas la geología influye más que en otras, pero la geología influye también. Démonos cuenta que en Madrid es mitad extremeño. Yo llamaría extremeño a todo esto, no me atrevo a llamar extremeño a Galicia, pero diría que Madrid es una parte, pertenece a la España ácida, la España de sílice, la España de granitos, de neises, de cuarcitas, pero también es manchega, es decir, también tiene una parte que es sedimentaria y tiene también incluso su parte de calizas, al sur de Arganda, por ejemplo, y al este de Arganda hay calizas bien representadas, incluso en algunas partes hay roquedos calizos interesantes, hay yesos también. Todo esto influye en la vegetación. Cuando miramos la vegetación de la península ibérica a grandes rasgos, la vegetación potencial, la que podría haber si no la alteramos demasiado, si no hacemos prácticas agrícolas o forestales fuertes, esto es lo que encontraríamos, o vestigios de esto. El verde, no sé si lo ven bien, todo este marrón parduzco es encina, pues encinas con alcornoques en muchas ocasiones. El verde, este verde oscuro es encinares altos, pero también con sabinas, también a veces con quejigos. Esta franja de aquí arriba es la clásica vegetación atlántica, en fin. Hay una serie de unidades de vegetación cuya determinantes son los factores ecológicos que antes mencionaba, es decir, clima y sustrato de vegetación. En la Comunidad de Madrid, vamos ya a ello, tiene una vegetación actual donde hay vestigios de muchas de las unidades que ahora comentaremos, de vegetación llamada potencial, y yo llamaría vegetación actual una vez que al territorio se le ha sometido a su valor de uso, por ejemplo, urbano, agrícola o forestal. Obsérvese, sin embargo, que Madrid es una comunidad donde quedan todavía muchos espacios poco urbanizados, muchos espacios poco transformados, aunque hayan sido explotados, pero poco transformados, y hay también una presión urbana fuerte. El rojo es la presión urbana y los demás son distintas unidades de vegetación. Y este mapa que está aquí de la Comunidad de Madrid es ya un mapa de vegetación que llamaríamos vegetación potencial, lo que podría haber si no lo explotamos demasiado. Son en función de las características climáticas y edáficas. Entonces, esta mancha roja grande son los encinares sobre calizas o sobre sedimentarios de origen calcáreo, también con cierta procedencia de la sierra. Pero digamos, son territorios más o menos calizos o calcáreos. Esto de aquí también, estos son quejigares, son un poquito más altos, pero también son sobre sustratos calizos. Esto que está en pardo es el encinar sobre sustrato ácido.
sílice en origen, sustratos, granitos, neises, etc. En verde están los robledales. Robledales que aquí son mayoritariamente de Quercus pyrenaica, lo que se llama melojo o rebollo, en según qué sitios de Castilla. También se les conoce como robles carpetanos. Este malva son los pinares. Esta mancha de aquí es el hayedo de Montejo y hay pequeñas manchitas de abedul que a veces no llegan aquí. Son bastante escasos en la comunidad, como saben los que conozcan mejor el territorio. Y luego aquí arriba hay lo que se llaman los pastizales de alta montaña. Naturalmente, Madrid es un territorio montañoso y por eso es tan variado. Conforme subimos en altitud, se puede equiparar a subir 100 metros en altitud, son 100 kilómetros hacia el polo, podríamos decir. Si decimos con relación a la temperatura, también cuando subimos, cada 100 metros la temperatura media desciende poco más de medio grado, eso en media. También la precipitación se incrementa cuando subimos, pero eso ya es más variable atendiendo a muchos parámetros relacionados, ¿no? Como por ejemplo la orientación, etc. Madrid justo es tan variado por estas franjas distintas de vegetación que se van superponiendo a la altitud. Así es que cada piso de vegetación es un ecosistema diferente y en cada piso de vegetación hay una vegetación diferente. Son ecosistemas distintos. Entonces vamos a ver esto es lo que los más técnicos llamarían una cliserie altitudinal, que va desde las zonas más bajas de los 600 metros hasta la zona, bueno, aquí diríamos cacuminal en Cabezas de Hierro. Este es el esquema. El esquema es de Rivas Martínez y coautores, un librito bastante antiguo y muy entretenido. Digamos que la vegetación se va seriando según estos parámetros altitudinales, estas variaciones de los factores ecológicos. En el piso más bajo tendríamos encinares silicícolas y mucho retamar. En el segundo piso tendríamos encinares con enebros, que todavía pueden llegar un poco más arriba. Hay encinares con enebros en altitudes relativamente altas, por ejemplo, en el Cerro de San Pedro o en el Cristo del Caloco. Hay muchas localidades madrileñas donde la vegetación de encinar sube bastante arriba. Pero vaya, digamos que estos serían lo que se llaman encinares supramediterráneos, que tienen una vegetación un poco distinta. Luego tenemos saucedas y choperas, por supuesto, en el entorno de los cauces de los ríos. Y fresnedas con melojos. Las fresnedas con melojos son muy importantes en Madrid, son muy anchas y ocupan un notable territorio en la comunidad. Y luego ya los melojares de Quercus pyrenaica, que pueden ser, quisiéramos que estuvieran todavía más representados, son unos bosques fantásticos, pero bueno, hay mucha vivienda, muchas explotaciones y sobre todo están las explotaciones de pinar que han ocupado gran parte de los territorios de los melojares. Por fin vienen ya los pinares al principio con helechos, es decir, los pinares establecidos sobre el área del melojar, y luego ya los pinares con retamas serranas, que son los pinares que, digamos, potencialmente habría si no se le hubiera favorecido en el piso de abajo. Y luego ya los servunales, pastizales, es decir, los pastizales de alta montaña. Si ya nos vamos al Madrid calizo, es decir, el sur de Madrid hacia el sur, entonces ahí tendríamos los retamares también,
sobre suelos distintos, a veces también sobre suelos que por arrastre se parecen mucho. También tendríamos unos encinares totalmente distintos a los encinares con enebro. Aquí tenemos los encinares con coscoja y con otras muchas plantas que ahora veremos muy de pasada. Son los encinares calizos. Son interesantísimos desde el punto de vista biológico por la biodiversidad, una enorme diversidad, y porque ahí afloran los yesos de vez en cuando, y los sustratos de yeso son sustratos muy selectivos, donde hay una flora endémica hermosísima, ¿no? Y luego los quejigares de Quercufagínea, que afloran acá y allá en la Comunidad de Madrid, no solo en el sur, también en el norte, por ejemplo en el Valle del Paular. Bueno, vamos primero con los retamares. Los retamares, la retama es una planta leguminosa, de la misma familia que las judías y los garbanzos y las lentejas. Es una leguminosa que además fija nitrógeno en el sustrato, es decir, como todas las leguminosas, es una planta muy interesante, favorece el entorno para el desarrollo del pasto, etc. Se conoce muy bien el trabajo de las leguminosas para pastos en la Comunidad de Madrid y en toda la España del encinar. Pero miren, la retama, esta retama esferocarpa, todo lo que vemos amarillo y con aspecto de retama no es retama esferocarpa, pero esta sí. Esta tiene, la fotosíntesis no la hacen las hojas, la hace en las ramas, y son ramas de color de plata. Esas ramas de color de plata tienen pelos adpresos para evitar la evapotranspiración, porque claro, pasa una sequía de verano muy grande. Y fíjense, las flores de la verdadera retama, son flores pequeñitas, agrupadas en pequeños glomérulos, y miren, sus legumbres son unas legumbres esféricas, por eso se llama retama esferocarpa. Carpos es fruto y esférica, frutos esféricos. Ya ven, pero miren esta otra retama, nada que ver con la anterior, ocupan los mismos territorios, a veces comparten el espacio, a veces se excluyen. Esto es, a veces lo llaman la retama negra, la escoba negra, es distinta, fíjense que flores mucho más grandes, un color un poco distinto, pero mucho más grandes, y fíjense, atiendan que tiene los tallos como estriados. La legumbre es una legumbre ya aquí sí con forma de judía, como casi diríamos de guisante, y con pubescencia lateral que se ve por transparencia, es decir, tiene como pelo. Bueno, es otra retama, andan por los mismos sitios, pero todos según salimos de Madrid nos encontramos también a esta. Y luego nos encontramos esta otra, que es lo que por Europa arriba llaman la genista de España, que ni es genista ni es de España, pero es estupenda porque es una planta preciosa. Esta planta preciosa crece muy bien, ahora se le conoce muy bien y se usa como restauradora de los entornos de las carreteras o de las canteras y espacios muy agredidos. Es en la bioremediación. Esta retama se llama Spartium junceum. Tiene una flor preciosa, muy grande, pero fíjense, se distingue mucho de la anterior porque en los tallos no son estriados, son tallos fistulosos, es decir, tallos huecos. Si uno lo corta, este tallo se ve perfectamente distinto del anterior. Y la legumbre también es muy distinta. Lo que pasa es que a veces cuando la vemos en flor, pues no vemos la legumbre, pero entonces sí que sirve otro carácter, por ejemplo, el de los tallos, ¿no? Y bien, ya los retamares los dejamos en su sitio. Los retamares, ya digo, están siempre muy próximos a los encinares y según salimos de Madrid por cualquier carretera, lo que es seguro es que encontraremos retamares. Y aquí tienen un encinar que puede ser más o menos típico de aspecto. Este es el pardo, desde la Quinta. Aquí vemos las maravillosas 4 torres de Madrid. Pues miren, la encina, decimos flora y vegetación. Si digo flora, me refiero a la encina, el roble o la retama.
y si digo vegetación me refiero al conjunto, el encinar o el robledal. Esta es la encina con sus características que nos sirven para distinguirlas, que son las hojas, que son los frutos, estas bellotas estupendas. Bueno, pues la encina es un árbol que se extiende por la cuenca mediterránea. El nombre general que hemos de darle es Quercus ilex. Cierto que la subespecie que ocupa el centro de España es un poco distinta y podemos llamarla Quercus rotundifolia. En ese encinar, que tanto que se extiende por todo el Mediterráneo, ya digo, hay una serie de plantas que están en todas partes, en todo el encinar, aunque esté sobre calizas, aunque esté sobre rocas ácidas o rocas silíceas. Esto es un jazmín, es una de las plantas típicas de los encinares. Otra planta, aquí vemos para que vean la flor del jazmín con un tubo muy largo, y es una planta preciosa poco explotada como planta ornamental. También es una planta del encinar el romero, no solo el olor, es que la flor es delicadísima, es una flor preciosa, muy bien adaptada a la polinización entomógama, es una maravilla de la naturaleza y aquí tan frecuente. De hecho, se está usando mucho como planta ornamental cada vez más y es barata. Pero, sin embargo, no se utiliza nunca ni el torbisco ni el espino negro, que son preciosas plantas. Cuando uno ve en Inglaterra los jardines, no solo se mira que haya bonitas flores que salen solo en primavera, se controla mucho que haya bonitos frutos, plantas con frutos bonitos. Y esos ocupan mucho más que la primavera, ocupan por lo menos 6 meses al año, muchos de ellos se mantienen mucho tiempo, sobre todo si se espantan un poco los pájaros, claro. Esto es el torbisco y esto es el espino negro, que tiene también unos frutos bien bonitos. Los encinares tienen líquenes que son propios y es cierto que cuando no los vemos podemos usarlos como indicadores de que la atmósfera está un poco alterada, mucho o poco, dependiendo de si no vemos ninguno o si vemos alguno. Y los encinares sobre calizas tienen también sus particularidades. En primer lugar, el que viven con la coscoja. La coscoja es un gran matorral, también de la familia misma que las encinas, es decir, es una fagácea. Decimos los botánicos de bromas, es una quercácea, es otro quercus. Tiene unas diferencias con la encina, básicamente las hojas son brillantes por el haz y por el envés. Y las bellotas, sin embargo, son bastante parecidas. Esto es el Quercus coccífera que acompaña a los encinares sobre calizas. La atocha también es una planta que acompaña a los encinares sobre calizas y se encuentra en las laderas más calientes de la Comunidad de Madrid. La atocha es tipa tenacísima y también es conocida como esparto, pero el verdadero esparto es otra especie. El esparto madrileño, la estipa tenacísima, es la atocha. Y en estos matorrales que ven aquí, esto, por ejemplo, es una planta de interés industrial, que es el Linum, un Linum subfruticosum. Esta es una subespecie diferente, que es interesante. Y bueno, otras muchas. Está también en estos encinares calizos la aliaga. La aliaga o aulaga es la genista Scorpius. Es muy vulnerante, tiene unos pinchos muy peligrosos, pero es una planta también que serviría como ornamental porque es una planta preciosa y que mantiene la flor mucho tiempo. Luego los jaguarsos también son típicos. Los jaguarsos son típicos de los encinares abiertos sobre calizas. Estos jaguarsos son de la familia de las cistáceas, que hay muchísimas especies en la región mediterránea, y este es el atriplicifolio, el de hojas de atriplex, que es una hoja blanca muy bonita que contrasta mucho con la flor amarilla. Este pequeño jaguarzo también, la flor
no se mantienen mucho las flores, eso sí, pero es una flor que en el momento de la primavera, en el mes de mayo, está fantástica. Y esta otra, que la hoja es muy bonita, que es el Cistus albidus, también anda por allí en grandes cantidades en el sur de la Comunidad de Madrid. Por supuesto, los tomillos. Los tomillos, hay bastantes tomillos, pero estos tres son muy comunes. El tomillo salsero, que no solo es al olor, que es distinto, tiene también unos pelitos patentes en la base de la hoja que permiten distinguirlo muy bien del tomillo vulgar o Thymus vulgaris, el tomillo común, que huele distinto, es menos penetrante, y el tomillo del yeso, que es el Thymus porlacaite. Este solo crece como endémico en los yesos de Madrid. Y más labiadas. Son tan bonitas que no, y hay tantas. Todas ellas forman parte de las alcarrias y todas ellas son plantas meleras, igual que la salvia y la lavanda. Son meleras y dan ese olor que cuando uno va andando por los cerros de Arganda, al lado mismo de esa tan grande ciudad, uno va andando, es que sube el olor a la nariz, es un paseo extraordinario a 150 metros de la ciudad, ¿no? Este es el lino que les decía que tiene interés industrial, por las fibras. Y esto es un endemismo fantástico que solo crece sobre los yesos españoles, en particular también sobre los yesos de Monegros, pero muy abundante en los yesos madrileños. Es una planta a proteger porque ahora los circuitos de motos se meten por los cerros de yeso entre Pinto y Valdemoro, y entre Arganda y Titulcia, y Cienpozuelos también. Este es otro endemismo que es el Helianthemum squamatum, una planta muy elegante, muy bonita. Y ahora los encinares ácidos, los encinares sobre sustratos de neises o de granitos. Aquí, ¿qué es lo que encontramos? Son todos silicícolas y son los encinares con enebros, a mayor o menor altitud. Este es el del Pardo, como les comentaba antes, que puede ser muy frondoso si se deja su aire. En el Pardo son muy frondosos, si no fuera que hay una sobrecarga de animales de casa mayor demasiado fuerte. Y los enebros acompañan a este encinar. ¿Qué enebro acompaña? Acompaña el enebro oxicedro, el enebro de Miera, que tiene estas dos rayitas en las hojas, para distinguirlo del enebro común, el enebro europeo, que no tiene nada más que una fuerte raya blanca. Es cierto que el que da la ginebra es el enebro que es más raro aquí, pero bueno, tenemos en este enebro rastrero, en los altos de la Comunidad de Madrid, y ¿por qué no? Este enebro produce ginebra igual que podría producir el enebro erecto, comunis, subespecie comunis. Ya digo, no es tan común como el otro, pero existe en la Comunidad de Madrid. Aquí está en el puerto de Los Cotos y aquí está en la finca Ontalva, en el Paular. Pero en los encinares lo más común, desde luego, es la jara, en particular la jara pegajosa, en todos los encinares silíceos de Madrid. Es esta que a veces, no siempre, pero a veces tiene esta mancha preciosa sobre los pétalos. Y es un gusto mirarla. Además, siempre es sorprendente cuando salen las flores bastante de repente, ¿no? Las lavandas, igual, la lavándula pedunculata de la sierra es una lavanda muy bonita, huele muy fuerte, más fuerte que la lavándula del sur, que la lavándula que veíamos en el caso anterior. Y esto es el clavel portugués, que llega muy bien al centro de la península ibérica. Hay un sitio, unos encinares en Galapagar, que tienen
mayor influencia extremeña, son encinares de verano más seco pero de menor evapotranspiración. Es un sitio muy peculiar, la zona de Galapagar, al margen de las urbanizaciones y las viviendas, y ahí está esta planta, entre otras, que es la genista hirsuta, una planta preciosa que como ornamental sería fantástica. Bueno, y ahora vamos a ver las fresnedas con melojos. Solo recordarles que la amplitud que tienen en la Comunidad de Madrid. Hay enormes al pie del Escorial, en todo el valle del Escorial, bajando desde la Cruz Verde. En cuanto pasamos del Robledal, todo lo de abajo es una enorme fresneda, pero también en el Paular hay sus fresnos. Pero ahora vamos a pasar a los melojares. Los melojares son uno de esos grandes tesoros de la Comunidad de Madrid. Esto es el melojar de la Iruela, es de los más anchos y de los mejor conservados también. Y tiene, esta es la fisonomía que debe tener ahora, o tal vez la semana que entra, donde las hojas van marchitando sobre el rebollo, de manera que ahí se quedan pegadas casi todo el invierno y solo se caen cuando empiezan a salir las yemas, el brote de la primavera siguiente. Esta es una imagen muy típica de los 800 metros hacia arriba, de 800 a 1200 en la Comunidad de Madrid. Este es un robledal en verano. El roble, este roble melojo, es del occidente peninsular y también del occidente francés. En Francia está francamente desaparecido porque está sustituido por las llamadas landas y se ha plantado muchísimo más pinar. Y entonces no es tan frecuente verlo como es de frecuente en España. En estos robledales, cuando el robledal empieza a recobrar su potencia, su ambiente, su sombra, entonces aparecen unos líquenes muy especiales que son las lobarias. Eso es el bioindicador de que aquello está convirtiéndose en un robledal nemoral de sombra. Y por supuesto que no hay contaminación ninguna. Estas son las hojas de nuestro roble. Fíjense que tienen pecíolo y además son hojas que son vellosas por el embé. Estas serían las bellotas y ojo que esto a veces se dice el fruto del roble y son agallas de defensa de la planta frente a insectos pequeñitos. Nada que ver con el carballo gallego, por cierto. El carballo gallego no tiene pecíolo en la hoja y además tiene dos orejitas. Se distinguen enseguida. El carballo es el mismo en Galicia que en Cantabria, que en el País Vasco. Es el de las orejitas, nada que ver con el nuestro. En el robledal, en todo el robledal, puede aparecer la jara negra, no la otra, la jara pegajosa que no llega tan arriba, es la jara negra. La jara negra que no es pegajosa y tiene la hoja más ancha, como ven, y un poquito rizada. La flor es, sin embargo, muy parecida a la de la jara pegajosa. Es una flor blanca, aquí no manchada. Pero también en los robledales hay sus retamas de robledales, cogonales, ¿no? Tienen un tono un poco distinto y cuando los tallos estriados y son bastante abiertas y desde luego crecen con los robles y no con las encinas. Y una planta fantástica, muy poco explotada en jardinería, que es la Peonía broteroi, que es un endemismo ibérico, es una planta preciosa de los robledales, que en Extremadura baja un poquito y llega hasta los encinares húmedos, por ejemplo, en Extremadura y en Toledo, ese Toledo medio extremeño. Es una planta, yo creo, muy bonita. Y también en los robledales, como comentaba antes, están los helechos. El helecho real, el Pteridium aquilinum, el helecho águila, que llaman también. Este helecho se caracteriza porque las esporas se forman en el embés de la fronda, en el embés de la hoja, y
laterales en el margen de la hoja. Y luego recuerden que es un helecho, tiene un crecimiento como al revés. La célula apical no es la última, y entonces se va enrollando. Cuando el robledal se le cambia por pinar, siempre quedan por ahí los helechos, que uno los puede ver en todo caso. Y también hay algunos líquenes que dicen este roble, este pinar está en terreno de robledal. Por ejemplo, este. Aquí voy a poner por curiosidad y porque es un sitio donde trabajamos, el Valle del Paular. El Valle del Paular es sin duda ninguna una de las zonas más interesantes de la Comunidad de Madrid, porque también es de los robledales más húmedos de la Comunidad de Madrid y porque no tiene solo roble, porque es una enorme biodiversidad. Vamos a ver un poquito muy deprisa la cliserie. Tiene además de interés que aquí hay unas calizas. Hay afloramientos de calizas que pueden llevar quejigares de Quercufagínea o que pueden llevar otro tipo de formaciones ya no tan nobles como los árboles. Pero en su mayoría el valle es silíceo, es de sustratos silíceos. Tendríamos, aparte de las fresnedas y las vegetaciones del entorno, fresnos y olmos y sauces, tendríamos los robledales a ambos lados, digamos orientación norte y orientación sur. En la orientación sur hay encinares, son locales, pero los hay algunas veces, en algunas muestras están bastante bien desarrollados. Y por encima del robledal están los pinares, aquí por ejemplo en el puerto de la Morcuera, y aquí en la orientación sur menos extendidos los pinares. Y arriba hay la vegetación cacuminal, los céspedes y los piornos de sierra. En este sitio estaría situado el entorno donde trabajamos, que es la finca Ontalva, trabajan compañeros míos. Aquí a lo mejor el profesor Hernando se le aprecia, el profesor Hernando es académico de esta casa y que muy generosamente junto con la profesora García Escorial son los dueños de esta finca y nos dejan trabajar allí. Tienen un acuerdo con la Universidad Complutense para que la explotemos para trabajo. Y aquí, por ejemplo, está trabajando Elena Castoldi, una colega joven italiana, con un colega mío que es José Antonio Molina. Trabajan allí estudiando los quemados. Nos facilitan de la finca los datos, de cada quemado se tienen todos los datos, y esto es muy interesante porque como estamos situados en un terreno de robledal, en el que se ha implantado y se explota o se explotaba el pinar, las relaciones que se establecen en la germinación son muy interesantes y nos ilustran de qué es lo que pasa cuando se suplanta una vegetación por la otra, y también nos ayudan mucho a entender lo que pasa cuando hay quemas. Les va muy bien en esta investigación que están haciendo y bueno, es decir, todavía no ha salido publicado, pero está aceptada una publicación muy bonita, muy interesante sobre ello. Ha sido un laboratorio de una buenísima experiencia. Esto es como se hace en Inglaterra, que se cede para estudio territorios que además se cuidan para que los estudiemos. Es muy de agradecer. Bueno, pero no podía dejar de nombrar aquí el endemismo del Paular, que creíamos que era un endemismo del Paular, pero luego resulta que se salió del Paular y lo acabamos encontrando mucho más frecuente en el sistema ibérico. Pero bueno, no importa, es que le gustan las calizas, y como en el Paular las calizas son muy locales, lo llamamos el geranio del Paular, es en realidad un Herodium, que es de la familia Geraniaceae, y es muy, muy bonito. Hay gente en la sierra que lo tiene cultivado, yo lo he visto en un jardín botánico pequeñito, privado, precioso.
Y los pinares con helechos, pasamos a los pinares con piornales y luego a los pastizales de alta montaña. Del puerto de los Cotos hacia arriba ya el clima se pone serio y digamos que las temperaturas, las medias de las máximas son ya 9,9, que es poquito, y las mínimas 2,9, no es que sea esos fríos polares, pero bueno. La precipitación ya es muy alta, perdonen que esto se me desplazó el 6, pero son 1.326 en media milímetros año, es bastante húmedo. Y hay, para comparar con otros pinares, nuestros pinares tienen pocos días nublados. Esto es una estampa del pinar por encima de Cotos un poquito, con el enebro rastrero. Y aquí está en flor el piorno oro mediterráneo, el Cytisus oro mediterráneo. Es muy bonito, una planta preciosa. Y con unas comunidades de líquenes muy llamativas, donde estas destacan porque se dejan cubrir por la nieve y están marcando la altura de la nieve, la altura media de la nieve en los troncos de los árboles. Y luego hay pedreras de origen de morrena que están cubiertas por líquenes de lo más variopintos, pero con mucha frecuencia en la Comunidad de Madrid, en estos altos graníticos, por un líquen de color amarillo que da color al paisaje. Eso es Rhizocarpon geographicum. Hay otras muchísimas especies, pero bueno, en todo caso Rhizocarpon geographicum es llamativo y lo conoce todo el mundo, todo el que le gustan las pedreras. Y hay un lagarto que anda por ahí, que le pasa, que hace su mimetismo con el Rhizocarpon geographicum. No lo pude pescar, que me quedara más bonito, pero es fantástico, es una cosa muy, muy espectacular. El equilibrio ese de la naturaleza es tan espectacular. Estos son los altos, los piornales de la sierra. Y por último, miren qué plantas hay en los pastizales psicroxerófilos, que se llaman los pastizales de frío, áridos por frío, arriba de todo el Guadarrama. Hay la Armeria cespitosa, sobre la que tanto trabajó nuestro ornitólogo Bernis en su día, trabajó muchísimo sobre las armerias, y esta es una armeria maravillosa que él admiraba mucho. Y la Festuca indigesta es lo que llaman el erizo de la sierra. Es una planta tan dura, hace daño si uno se sienta encima. Estos son los que se llaman los pastizales psicroxerófilos. Y bueno, solo quería decirles con esto que en Madrid hay plantas bellísimas. Y desde luego el cultivar nuestras propias plantas ahorra energía, ahorra agua. Y seguramente si las trajéramos a los jardines, ahorraría. ¿Por qué no las traemos a los jardines? Porque la mayoría de ellas no las sabemos cultivar. Hace falta I+D. Por ejemplo, no hace mucho se desarrollaron investigaciones, no aquí, pero en Valencia. Para favorecer el cultivo había que meterse con los hongos de las raíces. Y meterse con los hongos de las raíces no era más que inocular, no era tan difícil. Y hay algunas plantas valencianas que se están cultivando ahora mismo en los jardines, estos terrazones de la ciudad de Valencia, con poquito esfuerzo, poco dinero, proyectos pequeñitos. Bueno, serían jardines muchísimo más sostenibles y muchísimo más baratos. Y si los elegíamos un poco, resulta que los tendríamos bonitos en invierno y en verano. Pero ahí a eso no, a la jardinería no le dedicamos ninguna atención. Ahora hay algunos de estos que ahora se llaman, que están de moda, los emprendedores. Hay algunos emprendedores, chicos jóvenes, que están haciendo jardines y su cierto trabajo empírico para ver cómo desarrollan los cultivos.
Lo que hacemos, desde luego, es como soltar leones en la Gran Vía. Esto de repente, todo lo llenamos de arisónica, aunque la arisónica nos transmita una enfermedad a las plantas de al lado. Otras veces colocamos tulipanes que nos salen muy caros. Son muy bonitos, pero salen muy caros. Con esto de la crisis, ¿qué hacemos? Pues no poner nada. Pues mire, si resulta que pudiéramos repartir los jardines urbanos de una manera un poco más inteligente y sobre todo más culta, sería mucho mejor. Por eso les decía que quería hablar en el fondo de cultura. Y muchas gracias. Y estos son estos locos que trabajan conmigo.